Hoy hablaremos sobre el derecho constitucional. El derecho constitucional es un conjunto de normas jurídicas positivas y habilitantes del derecho público, que otorgan validez al ordenamiento jurídico. Regula y limita el poder del Estado, determina su forma de gobierno creando los poderes que la componen, fija las relaciones de estos poderes entre sí y establece las reglas fundamentales de las relaciones entre el Estado y los individuos. Los tipos de derecho. Derecho objetivo. Conjunto de leyes que constituyen una obligación. Son un conjunto de normas. Derecho subjetivo. Designa la facultad a hacer o exigir algo que la norma reconoce a favor de un sujeto. Derecho natural. Nace de la naturaleza del hombre. Aquí encontramos los derechos fundamentales encargados de hacer válida la dignidad humana. Derecho vigente. Habla de todas las normas que están vigentes en un momento determinado, pudiendo cambiar en virtud del tiempo. Su estructura y composición puede variar. Derecho positivo, en pro de normar la convivencia de las personas. Proviene del latín positum, que quiere decir puestas o escritas, y no tienen mayores cambios a través del tiempo. Como ejemplo del derecho objetivo, encontramos derecho de prohibir apoderarse de bienes ajenos u obligación al pago de deudas. Como ejemplo del derecho subjetivo, tenemos el derecho del propietario a reclamar sus bienes o el derecho al acreedor de reclamar dicha deuda. Podemos decir que estos derechos van de la mano. Es la ley escrita versus el acto de hacerla válida. Derecho natural. Aquí encontramos el derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho de opinión y pensamiento, derecho al abrigo. Podemos agregar también el derecho a educación, salud, vivienda y alimentación. Dentro del derecho vigente encontramos el Código Penal, el Código Civil, el Código del Trabajo y documentos legales. Estos se ajustan a los avances y cambios sociales, políticos, económicos y culturales que acompañan a los términos legislativos. El derecho positivo, por su parte, tiene dentro de él el código ético de cualquier profesión, derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y cultura, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. Son aquellos que se encuentran escritos y no se modifican a través del tiempo. Dentro de las fuentes del derecho, encontramos la fuente directa e indirecta. Las fuentes son aquellos elementos a través de los cuales se expresa el derecho en forma obligatoria. Las fuentes directas se definen como aquellas que crean el derecho y sus procedimientos. Se fundan en el derecho positivo y son las que encierran en sí la norma jurídica. Como por ejemplo, la Constitución, las leyes complementarias y la costumbre. A su vez, las fuentes indirectas son las que ayudan a la comprensión y conocimiento de las normas jurídicas. Aquí encontramos la jurisprudencia y la doctrina. Las fuentes directas. En primer lugar encontramos la Constitución, es la más importante de todas porque estudia, compara y analiza todas las otras fuentes. También encontramos la costumbre, que se refiere al hecho de una acción repetitiva en el tiempo que se vuelve una ley. Son parte del derecho consuetudinario, como por ejemplo, la cuenta anual del 21 de mayo se realizaba todos los años como costumbre, pasando a ser una norma regulada por el artículo 24, actualmente modificada, siendo realizada el mes de junio. También encontramos la elección presidencial de la República por el Congreso Pleno, frente a la inexistencia de una mayoría absoluta, como en el caso de Alessandri Rodríguez en 1958 y Salvador Allende en 1970, hoy reemplazadas por la segunda vuelta en nuestro sistema electoral. Dentro de las fuentes directas encontramos las leyes complementarias. La primera de ellas es la ley orgánica. Son las leyes que para su modificación, derogación y aprobación necesitan la aprobación de 4/7 del órgano legislativo, 57% de diputados y senadores. Está inspirada en la Ley Orgánica Francesa de 1958,
directamente complementaria de la normativa constitucional. Como por ejemplo en el caso de la enseñanza, donde se ven los requisitos mínimos que se deben exigir en cada uno de los niveles de enseñanza media y básica, o el caso de los partidos políticos, todas las materias que le conciernen a este, como el sistema de elecciones primarias. La segunda ley complementaria es la ley de quórum, establecida por la Constitución, habla sobre materias versadas en el mismo texto y su aprobación necesita mayoría absoluta. Como por ejemplo la regulación en la pena de muerte, conductas terroristas y su penalidad. Como tercera ley complementaria encontramos las leyes ordinarias, que constituye el primer lugar de las leyes del Estado tras la Constitución, y aquellas leyes que versan sobre materias especiales, es decir, las leyes orgánicas. Las aprueba el Congreso o Parlamento, por mayoría en ejercicio. Son presentadas por solicitud de diputados y presidente. como por ejemplo el matrimonio igualitario y el Código Civil. Como última ley complementaria encontramos las leyes que conceden indultos y amnistías. El indulto, causa de la extensión de la responsabilidad penal, perdón de la pena, pero la persona sigue siendo culpable. Como por ejemplo la liberación de reos que posean reclusión parcial nocturna, delitos no graves, extranjeros con residencia ilegal, mujeres que cumplan 2/3 de su pena y tengan una buena conducta. Amnistía es el perdón del delito. La persona deja de ser culpable. Como por ejemplo, esta ley concedió amnistía a todas las personas implicadas en actos delictivos en calidad de autores, cómplices y encubridores, cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo del 78, siendo esto uno de los principales obstáculos para la investigación de los hechos ilícitos en dictadura. Las fuentes indirectas. Aquí encontramos jurisprudencia. En nuestro sistema solo sirve de indicativo o sugerencia a los propios tribunales. Solo tiene carácter de erga omnes, respeto de todos o frente a todos, en las sentencias del Tribunal Constitucional. Sirve en el derecho constitucional porque permite aclarar el verdadero sentido y alcance de la norma constitucional. Modifica o anula los actos del Poder Ejecutivo, como por ejemplo en los casos de separación. Si no se tiene claro que los bienes son de un uso común o de uno u otro, el juez determinará lo más justo para ambas partes, ejerciendo así su jurisprudencia. La segunda fuente indirecta es la doctrina. es el conjunto de opiniones emitidas por los expertos en ciencias jurídicas, es decir, juristas, personas que estudian la jurisprudencia. Aquí el caso del ejemplo es el estudio de las leyes en sí. Para una mejor conceptualización del derecho constitucional es necesario delimitar su materia. De ahí tenemos: la Constitución es la norma fundante del sistema jurídico nacional y que determina las bases organizativas del Estado. La Constitución representa la materialización legislativa del derecho constitucional. Constitución política. La ley fundamental del ordenamiento jurídico, a la cual también quedarán sometidas las instituciones políticas y el respectivo proceso político. Debe ser difícilmente modificable. En este sentido, estaremos ante una ley fundamental, que es la ley de leyes, lo que reafirma su carácter de norma suprema. La Constitución de 1980. Nuestro país actualmente se rige por ella. Fue promulgada por Augusto Pinochet en época de dictadura y ha entrado en vigencia el año 1981. Como primera reforma se crea el sistema eleccionario binominal, se establecen senadores designados y se promulga la segunda vuelta presidencial. La reforma de 1989.
Pluralismo político. Legalización de partidos políticos sin restricciones. Modera el estado de excepción. Evita que sea demasiado drástico. Robustece los principios democráticos. Reduce el periodo presidencial a 4 años. 1991. Ley número 19.027. Validación de la elección de las autoridades locales. Se crea el Consejo Regional CORE y da la autoridad de gobernar la región al intendente. La reforma de 1994 aumenta el periodo presidencial a 6 años. 1997. Ley 19.541. Reduce facultad presidencial de nombrar a ministros de la Corte Suprema. Nombramiento tripartito. Presidente de la República, Cámara de Senadores y Presidente de la Corte Suprema. Se aumenta de 17 a 21 los ministros de la Corte Suprema. Reforma a la ley número 18.876 el año 2003. Se otorga la obligatoriedad y gratuidad de la educación media. ...2005... Ley número 20.050... reduce periodo presidencial a 4 años, sin reelección inmediata. Disminuye edad de postulación de 40 a 35 años para los presidentes. Eliminan senadores designados y vitalicios, y generales de la Fuerza Armada y de Orden dejan de ser inamovibles. El año 2007 se modifica la Ley 20.193. Se incluye al territorio chileno, Isla de Pascua y el archipiélago de Juan Fernández. La modificación de la Ley 20.337 en el año 2009 indica la inscripción automática y el voto voluntario, y el financiamiento público de las campañas electorales. Las modificaciones a la Ley número 20.346 y 20.390. Se le otorga personalidad jurídica a las municipalidades. Se permite elección de CORE y el Consejo Regional elige su presidente. Año 2010. Ley número 20.414. Consagración de las primarias. Se establece la obligación de declaración de intereses y patrimonio. Modificación a la Ley número 20.516 el año 2011. Establece que personas naturales víctimas de delito tengan asesoría judicial gratuita. 2014. Ley número 20.725. Aumenta de 120 a 155 diputados y de 38 a 50 senadores. El año 2015 se produce la sustitución del sistema electoral binominal por uno proporcional e inclusivo, que fue puesto en marcha en parlamentarias 2017. Como podemos ver, la Constitución política es la ley de leyes. Ha variado según el tiempo y las necesidades de los ciudadanos. En conclusión, la Constitución Nacional de un país es siempre el texto o la ley fundamental, aquella que engloba a todos los demás conjuntos de leyes y códigos, que se representa a todo el territorio y que debe ser respetada por todos de igual modo. La Constitución política es la norma jurídica suprema que rige la organización de un Estado, estableciendo la autoridad, los límites, los derechos y deberes a los ciudadanos y garantizando la libertad política y civil del individuo. La rama del derecho encargada de analizar y controlar las leyes fundamentales que rigen el Estado se conoce como derecho constitucional. Muchas gracias por su atención.